Bienvenidos a una clase más de literatura con la Miss Erika. Hoy nos acompaña nuestra amiga Lolita. Lolita. ¡Hola, niños! Hola Lolita, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué bueno Lolita. Bueno, ¿qué quieres que dé de clase hoy? Prefijo. Prefijo. Bueno, empecemos. Lolita, te comento. Prefijo es la sílaba o palabra que se antepone a la raíz de una palabra para formar otro significado. Ejemplo, Lolita. Vamos con el prefijo des. La palabra base son peinar, ¿verdad? Peinar quiere decir que está peinado, ¿verdad? Pero le vamos a poner el prefijo des y lo vamos a unir. ¿Cómo diría? Despeinar, ¿verdad? Es todo lo contrario, ¿verdad? Es como que fuera un antónimo, pero cambia su estructura. Vamos con otra palabra des de prefijo. Des, a ver. Hacer. Deshacer. Es decir, que antes era hacer, ahora va deshacer, ¿ya? Otro prefijo puede ser no, ¿verdad? La palabra base, gano. Desgano. ¿Sí ves que cambia? Ahora, al poner el prefijo in, cambiaría su estructura y ya no diría que es responsable, sino irresponsable. ¿Ya? Intolerable. ¿Qué prefijo tú puedes decir? Ya, is, que es la I y la M. Palabra base. Puesto. Muy bien. Y la palabra base posible. Entonces cambiaría. Entonces al poner el in, diría Puesto. Imposible. ¿Verdad? De lo posible ahora se transformó imposible. Del opuesto a impuesto. Entonces cambia su significado, ¿verdad? Otro prefijo es ex. Ya. Las palabras bases serían presidente, expresidente. Poner el prefijo ex ya deja de ser ya es del pasado. Novio también sería, al ponerle el prefijo ex sería ex novio. Y ex alumno ya no es alumno, sino que ya pasa de ser del pasado. Entonces si ves que cambia su significado. Lolita. Y la palabra base sería normal. Entonces al poner el prefijo a, cambiaría su significado y sería anormal. El prefijo sub. Ya, sub. Vamos a nombrar una palabra base. Teniente. Entonces, ¿cómo diría? Subteniente. Ya no es teniente, sino que es sub. Bajaría de categoría, ¿verdad? Al ponerle el prefijo sub, cambiaría subsuelo. También vamos a nombrar otra palabra más, que es hiper. El prefijo hiper. Las palabras bases serían activo, ¿verdad? Y tensión. Pero al ponerle el hiper en el prefijo, cambiaría su significado. Hiperactivo, ¿verdad? Activo quiere decir una persona que hace sus cosas perfectamente, tiene mucha energía, pero al ponerle hiper es que lo hace mucho más intenso, ¿verdad? Su energía. O también tensión, que al ponerle el prefijo hiper ya vendría a ser hipertensión, pero la palabra base tensión significa fuente de energía, pero al ponerle el hiper de prefijo cambia su significado, que quiere decir presión arterial. Hipertensión, presión arterial. Uy, ¿Cómo cambia su significado? También está el prefijo re. Sí, reorganizar, ¿verdad? La palabra base es organizar. Otra palabra puede ser cortar. Entonces, al poner el prefijo re, entonces cambiaría reorganizar, recortar. Es decir, estaba cortado, pero ahora 2 veces se va a recortar.
estaba organizado y ahora se va a 2 veces o varias veces a reorganizar. Entonces cambia la palabra su significado. También tenemos otro prefijo, mono. ¿Mono? Sí, mono. Mono. El prefijo mono quiere decir uno. Es decir, la palabra base puede ser color. ¿Color? Sí, al ponerle el prefijo mono, ¿cómo diría? Color. Monocolor. Ya, entonces quiere decir un color. Entonces también hay el prefijo bi. ¿Bi? Sí. La palabra base bilingüe. 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 Quiere decir 2 idiomas. También tenemos el prefijo pre, ¿verdad? Al ponerle la base ocupado, ¿verdad? ¿Cómo diría? Del lugar que ya esa persona está ocupada, que ponerle el prefijo pre, ¿cómo diría? Preocupado. Preocupado, ¿verdad? Bueno, Lolita, recuerda, el prefijo son las partículas que añade al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Muy bien. Dime, Lolita, los prefijos que tú viste en esta clase, los que tú te acuerdas, ¿ya? Sí. Prefijo a. Muy bien. A. Con. Muy bien. Pre. Ya. ¿Cuál más? Y. Hiper. Muy bien. ¿Cuál más? Re. Muy bien. Ex. Muy bien. Sub. Muy bien. Des. Muy bien. Muy bien. Ante. Muy bien. Mono. Muy bien. Muy bien. Ya. Auto. Ultra. Muy bien. Y hay muchos más. Pero los que hemos nombrado son los prefijos más comunes que se escuchan y se escriben. Muy bien. Y con estos prefijos, recordemos que al ponerle estos prefijos que van siempre adelante, añadido en la palabra, cambia su significado. Puede ser un significado positivo o un significado negativo, o cambia su concepto de lo que quiere decir al añadirle el prefijo. Muy bien. Así es, dice Erika. Muy bien. Dime, Lolita, ¿qué más has aprendido en esta clase? Bueno, dice Erika, he aprendido mucho. ¿Qué has aprendido? El significado de las palabras al poner un prefijo. Al poner el prefijo, ¿verdad? ¿Sí ves que cambia? Dice Erika, me gustó mucho los prefijos. El re me gustó porque, dice Erika, al poner una base, cortar, organizar, al ponerle re, el prefijo, cambia su significado. Cambia, sí, así es. ¿Y cómo diría? Recortar, reorganizar, es decir, 2 veces, hasta varias veces cuando dice esa palabra, reorganizar, recortar. Muy bien, entonces ¿ahora qué vas a hacer ahora en adelante? Ahora en adelante, ya sé, y ahora ya puedo diferenciar cuando hay un prefijo. Muy bien, cuando ya hay un prefijo ya lo puedes diferenciar, ¿verdad? Entonces, te recomiendo, Lolita, que estudies estos prefijos y hay muchos más que los voy a pasar aquí al canal, si son prefijos o sufijos, ¿ya? Bueno, niñas, anoten todo eso, porque los prefijos ya sabemos, la Erika nos ha enseñado. Con eso quiere decir que ahora ya sabemos lo que es un prefijo. Muy bien, ahora ya sabemos lo que es un prefijo. Bueno, Lolita, despidámonos de la clase y nos vemos para otra. Bueno, chao, niños. Chao, niños, cuídense, estudien prefijo. Estaba allí disfrazado
lobo estaba allí.